Muchas gracias, Juan. Un saludo muy especial para todas y para todos, honorables concejales, señores mesa directiva, señor presidente, doctor Francisco, doctor Albeiro, profesor Fernando Cantor, vicerrectores que nos acompañan hoy, profesores, estudiantes, amigos en general. Para la Universidad de Caldas es un honor estar hoy acogiendo esta iniciativa que nos propone el Consejo Municipal. Cuando hace algunos meses se acercó a mi despacho el doctor Francisco con el interés específico de llevar a cabo esta cátedra, le comentaba que precisamente esta iniciativa se liga a un propósito que tenemos en el plan de acción institucional que nos hemos propuesto en esta rectoría, y es iniciar un diálogo con las instituciones públicas y privadas de la ciudad y de la región con el objeto de pensar, de pensarnos, de pensar el territorio, de reconocernos en la historia y a partir de esa historia proyectarnos hacia el futuro. Desde esa perspectiva, esta cátedra que hoy se inaugura es para nosotros una oportunidad maravillosa para establecer esos diálogos institucionales, porque como ya bien lo ha manifestado Juan Alberto, esta iniciativa que surge desde el doctor Francisco como presidente del Consejo, que surge también desde ustedes como honorables concejales, vincula también a muchas otras instituciones públicas y privadas de la región que se unen a este propósito de reflexión académica en torno a Manizales. De ello habría mucho que comentar, sin embargo, yo dejo, porque sé que bien lo va a hacer el doctor Albeiro, también el doctor Fernando Cantor, pero simplemente reiterar que el que nosotros estemos acogiendo esta iniciativa y estemos dándole apoyo académico representa un orgullo, y el hacerlo sobre todo con esta conferencia inaugural de la mano del doctor Albeiro Valencia y también las otras conferencias que se realizarán, que se llevarán a cabo, en el cual, como seguramente muchos de ustedes ya conocen, van a participar miembros del equipo directivo de la Universidad de Caldas, otros profesores destacados, otros profesores e intelectuales reconocidos en la ciudad de Manizales. Seguramente ello va a demostrar al final, pues, o va a entregar un importante insumo, reitero, para esa reflexión necesaria sobre las ciudades desde esa perspectiva histórica, pero proyectada al siglo XXI. Reiterar que desde nuestra universidad, desde la Universidad de Caldas, el Departamento de Historia, también el programa de Historia ha querido vincularse de manera activa a esta iniciativa, y yo he solicitado en particular para que efectivamente pues, podamos establecer una participación mucho más dinámica también de nuestros estudiantes, profesores, investigadores de este joven programa de nuestra universidad, y seguro, sin duda, pues ellos tendrían mucho que aportar en lo que se va a transcurrirse pues, en las diferentes jornadas que vamos a llevar a cabo en esta cátedra. Esta cátedra se une a otras iniciativas, a otras cátedras que desde la universidad iremos impulsando en temas que también son de gran importancia para Manizales y para la región, y por lo pronto pues reiterar la complacencia y el agradecimiento al Consejo de Manizales, a los honorables concejales y a su presidente, el doctor Francisco, por abrirnos este espacio, esta oportunidad maravillosa de pensarnos desde la ciudad y de pensar que efectivamente no es únicamente desde las acciones encerradas en un recinto, tanto desde nuestra institución como desde el recinto del Consejo de Manizales, sino que es abriéndonos precisamente a una discusión amplia, cómo construimos ciudad, cómo construimos universidad, cómo construimos región. Muchísimas gracias. Al señor rector, mil gracias entonces por las palabras de instalación, y vamos ahora a darle el micrófono para que se dirija al auditorio al doctor Francisco Javier González Sánchez, el presidente del Consejo de Manizales.
Juan Alberto, muchas gracias, muy buenas noches a todos los asistentes. Un saludo muy especial al señor rector, doctor Felipe César Londoño, al maestro Albeiro Valencia Llano, al ilustre profesor Fernando Cantor, a todos los asistentes. Un cordial saludo muy especial a la señora defensora del pueblo, la doctora Yasmín, al doctor Pablo Felipe Arango, una persona comprometida con la literatura, con la cultura, y a través de la empresa que dirige, EMAS, nos ha apoyado incondicionalmente en este proceso. A todos los delegados de las distintas entidades, de la Cámara de Comercio, de la Secretaría de Cultura del departamento, de todo el que se me pueda escapar, ¿cierto? A los periodistas, a los amigos, a los estudiantes. Yo primero quiero, muy brevemente, dar gracias. El tiempo se me va a ir sin dar las gracias, de verdad. Primero, darle las gracias a mis colegas del Consejo, a los honorables concejales, darle las gracias a la mesa directiva por haber apoyado incondicionalmente este proyecto de ciudad. Darle las gracias al maestro Albeiro Valencia, quien se convirtió en el líder académico para que este sueño se hiciera realidad, a Fernando, a la Universidad de Caldas. También quiero darle muy especialmente los agradecimientos a la Universidad de Manizales, al profesor Luis Ospina, que ha sido un actor principal también para que esto sea un hecho, a la Universidad Católica, a la Universidad Autónoma, a todos ustedes. Recordarles que ese cuaderno debe permanecer en sus manos hasta el 1 de diciembre. Ahorita Fernando les va a aclarar ese punto, ¿sí? Ese es su cuaderno de clase. Le dejemos el lapicero, no hay excusa para no volver, ¿sí? La verdad es que yo simplemente transmito lo que una empresaria, hablando con ella el día de hoy, me preguntó ¿qué pretendíamos con esta cátedra? Y yo le dije dos cosas. La primera, construir identidad cultural. ¿Sí? Manizales, como vamos, siempre nos muestra que nosotros queremos mucho a una ciudad, pero es una ciudad que no conocemos. Esta cátedra es la mejor excusa para eso, para conocer realmente todo esto que nos rodea, que estaba ahí cuando nosotros nacimos. Y lo otro, como lo he dicho reiteradamente esta mañana, que los créditos son de la Universidad de Caldas, porque queremos generar pensamiento crítico. A la ciudad le hace mucha falta eso, pensamiento crítico. Y el Consejo de Manizales está comprometido también en invertir, en fortalecer nuestra identidad cultural. La verdad es que me agrada mucho que haya sido también recibido este proyecto de ciudad. Yo quisiera simplemente, a propósito de historia, contar una historia que no dura un minuto y de dónde nace la cátedra, por qué se llama Bernardo Arias y por qué el maestro Albeiro Valencia es su coordinador. Hace 2 años o más, quizás maestro usted nos aclarará, el maestro Albeiro Valencia escribió este libro, Misterio y Delirio, vida y obra de Bernardo Arias Trujillo. Me parece que esta es la combinación perfecta, un texto que habla de Bernardo Arias Trujillo, escrito por el maestro Albeiro Valencia Llano. Cuando yo leí este texto, pues yo compartí el pensamiento del maestro Albeiro, donde decía: la ciudad todavía no le ha dado el lugar que se merece a todo el pensamiento, el desarrollo intelectual de Bernardo Arias Trujillo. Y en ese orden de ideas, pues la mesa directiva del Consejo consideró que era el mejor momento para rendirle un homenaje. Esta cátedra no solo es un homenaje a Bernardo Arias, sino a todas las personas que se han detenido desde sus roles a pensar por otras personas o a pensar en otras personas, como lo ha hecho el maestro Albeiro. Por eso vamos a tener 20 y más sesiones de personas que desde sus roles han pensado la ciudad y queremos tenerlas aquí en interacción con ustedes para que nos cuenten y sobre todo para dejar una provocación. Nosotros no queremos que esta cátedra termine el 1 de diciembre, que sería la última sesión. Esta cátedra debe continuar. Nosotros queremos que haya un compromiso de ciudad, de que esta cátedra nace hoy, pero no nace para morir. Esta cátedra nace hoy, pero para que perdure en todos los manizaleños. Todas estas instituciones que nos están apoyando, la Universidad de Caldas y todas las universidades, no podemos, y las instituciones, y yo ruego, yo sé que es muy temprano para hablar de ello, yo ruego que la próxima mesa directiva del Consejo del año 2016 no deje caer este proyecto. Este proyecto ha sido muy bien recibido para que lo dejemos caer. Yo dejaría ahí nuevamente saludando también al señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el profesor Gabriel Gallego,
Y la verdad es que me siento muy emocionado, de verdad, muy contento y muy satisfecho de que le vayamos a dar este regalo a la ciudad. Yo dejo ahí, agradecerles nuevamente su presencia y que nos acompañen en absolutamente todas las sesiones. Ya la dinámica de la cátedra lo explicarán quienes seguirán el uso de la palabra. Juan Alberto, muchas gracias. Muy bien, a usted, señor presidente, muchas gracias. Vamos a proyectar el tráiler de la pieza animada de apertura de la Cátedra de Historia Regional de Manizales, Bernardo Arias Trujillo, Cultura y Territorio, realizada por el Laboratorio de Imagen Móvil de la Universidad de Caldas. Esta proyección dura tan solo 1 minuto, por eso prestemos mucha atención, por favor. Más paisa que la arepa. Ese es un dicho que habitualmente me solían decir cuando salía de mi casa, en especial cuando me iba para la costa, Bogotá, los llanos y otras regiones de mi país. Para entender el porqué de esto, teniendo en cuenta que soy caldense y de Manizales, así como usted, porque me tienen que decir que soy más paisa que la arepa, me puse en la tarea de saber por qué. Si es que el maíz viene de Antioquia o la arepa fue un invento de los paisas, ¿qué tengo que ver yo con la arepa y los paisas? En fin. Después de pasar por un sinnúmero de hechos tan importantes como lo fueron la llegada de los colonos antioqueños que nos trajeron la economía, sus creencias, sus convicciones políticas, sus formas de educar y hasta su inusual forma de divertirse y pelear, entiendo por qué a cualquier parte del país que voy me dicen, ¿usted es paisa? Aunque respondo, no, soy de Manizales y me digan, eso es lo mismo, me doy cuenta de que sí, es lo mismo. Muy bien, un aplauso entonces para la gente del Laboratorio de Imagen Móvil de la Universidad de Caldas. Y vamos entonces con la intervención del ponente de la sesión de apertura por parte del sociólogo Fernando Cantor Amador, contar el funcionamiento de la cátedra y a su vez él será quien presente entonces al historiador Albeiro Valencia Llano, quien será el de la primera ponencia que tenemos en la noche de hoy. De mi parte, pues lo mejor, muchísimas gracias. Profesor, entonces, Fernando Cantor Amador, el auditorio le escucha, muchas gracias. Un cordial saludo a todos los ciudadanos, es decir, a las ciudadanas y ciudadanos, desde el criterio justamente que es el que nos pone en común aquí, en este recinto, que es justamente el de ciudadanía. Reconociendo la importancia de la iniciativa que se realizó desde el Consejo de Manizales y especialmente desde la presidencia del mismo Consejo, de la iniciativa que fue acogida también por el señor rector de la Universidad de Caldas, y la forma como una serie de formas organizativas, tanto del sector privado que llamamos, como también del sector estatal, han venido contribuyendo de una manera importante en la posibilidad de arrancar, de iniciar, de comenzar esta cátedra. Todos ustedes son bienvenidos. Nosotros hemos abierto un proceso de inscripción y estamos contentos porque los hemos logrado seducir para que estén aquí presentes. Seguramente algunos de ustedes están por curiosidad hoy. Sin embargo, cuando termine esta presentación del doctor Albeiro Valencia Llano, seguramente sentirán que hay una invitación, habrá una seducción, habrá una posibilidad de que ustedes digan, nosotros queremos participar en la cátedra, con el interés que tenemos de la formación de ciudadanos, pero que participen en las 22 jornadas, o al menos en el 80% de esas jornadas, para que nosotros tengamos la posibilidad de expedir una certificación. Y lo otro es mencionar dos cosas importantes. Dijimos que el 1 de diciembre terminamos, la clausura la realizamos con la presentación,
con que cada uno de ustedes, como privilegiados dentro de esta posibilidad de escuchar las voces que vamos a tener a partir de hoy con Albeiro, de tener un libro. Ese libro tendrá unas 500 páginas, de acuerdo con la lógica de unas ponencias entre 20 y 27 páginas, más o menos con las características que tienen los artículos en revistas indexadas, por ejemplo, y ese día será entregado. Pero también tendremos otros resultados que son 22 piezas digitales que están siendo desarrolladas por diferentes organizaciones dentro de la Universidad de Caldas, pero creo que es importante señalar, reconocer el papel allí de Jaime César, pero también todo el esfuerzo que hay obviamente del equipo que él está realizando, uno de los productores de cine que tenemos en el país. Las sesiones nosotros las comenzamos a las 18:30, hacemos una presentación de más o menos 1 hora, luego hacemos un break y luego de eso vendrá preguntas del público, preguntas de ustedes como ciudadanos, en el intento de hacer como una conversación. Será interesante eso. Bienvenidos todos entonces, bienvenidas todas a esta cátedra Bernardo Arias Trujillo, que sin duda contribuirá a formar ciudadanos muy importantes aquí en Manizales y en todo Caldas. A continuación voy a presentar, como si requiriera presentarlo, el doctor Albeiro Valencia Llano. El doctor Albeiro Valencia Llano, voy a mencionar la secundaria porque seguramente es importante, la desarrolló en la Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra. El pregrado universitario lo realizó en la Universidad Santiago de Cali y el doctorado en la Universidad Estatal de Moscú. Ha venido desarrollando básicamente esto desde la lógica de interpretación que se hace desde Colciencias, historia regional, patrimonio y memoria cultural, historia de la educación latinoamericana. El profesor, otra forma de llamarlo de una manera muy cercana, el doctor Albeiro Valencia Llano, fuimos privilegiados de tenerlo como profesor en la Universidad de Caldas, pero también estuvo en la UPTC, es decir, en Tunja, Boyacá, también estuvo en la UTP, es decir, en Pereira, pero también ha estado en la Universidad del Valle, en la Universidad de Manizales y en la Universidad Autónoma, es decir, habrá habido una gran cantidad de personas que habrán disfrutado y habrán aprendido mucho con la labor docente que ha realizado. Esa labor docente también tendrá que ver con las direcciones de maestrías y tesis de doctorado, pero también de lo que está realizando en el tiempo actual, después de la jubilación formal en la Universidad de Caldas, que tiene que ver con hacer parte de jurados en procesos de evaluación de maestrías y doctorado. Es muy importante esa labor. Reconocimientos. Tiene los siguientes: Premio a la Investigación en el área de Ciencias Humanísticas y Sociales de la Universidad de Caldas, algo muy importante para el periodismo y la forma de hacer periodismo desde la ciencia, en este caso desde la historia, que es el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, en enero de 1988. Un reconocimiento muy importante, por lo tanto, como forma de expresión, aparte de la estrictamente académica. Por otro lado, profesor distinguido de la Universidad de Caldas, con decoración del Instituto Caldense de Cultura en el año 94, medalla de centenario del Departamento de Caldas, Secretaría de Educación en el año 2007, obra premiada por la Cámara Colombiana del Libro en mayo del 2000, primer puesto de la literatura Caldas en 2009, reconocimiento público de la Universidad de Caldas en el 2012 y la moción de reconocimiento Asociación Colombiana de Historia Regional y Local.
Cuando uno está leyendo los libros, los textos, los artículos, etcétera, del doctor Albeiro Valencia Llano, aparece en esta forma, que lo voy a reducir de una manera importante. Si mencionara eso, creo que me demoraría como unas 2 horas haciendo referencia a lo fundamental. En la producción bibliográfica hay artículos importantes como la Guaquería en el Viejo Caldas, escuchen los nombres, otro, Culturas Indígenas de Gran Caldas, Los Quimbayas, una producción bibliográfica, La Mujer en la Colonización Antioqueña, otro, Los Intelectuales en la Conformación de la Región Caldense, y libros los siguientes: Viajeros por el Antiguo Caldas, La Región Caldense en los Conflictos Sociales del siglo XIX, Territorio, Independencia y Guerras, Construcción de la Región Caldense. Otros son producción bibliográfica y que son los siguientes: Mario Calderón Rivera, El Humanista y el Pensador, Raíces en el Tiempo, la Región Caldense, Manizales en la Dinámica Colonizadora, Vida Continua y Desarrollo Regional en la Colonización Antioqueña, Bernardo Arias Trujillo, el intelectual, que ustedes lo conocen bien. Otro, la aldea encaramada, Historias de Manizales en el siglo XIX, y algo que nos estaba mostrando ahora el presidente del Consejo, que fue el que lo sedujo, es Misterio y Delirio, Vida y Obra de Bernardo Arias Trujillo. Otra cosa importante será 100 años de civilidad en la construcción de territorio, colonización, fundación y conflictos agrarios. Otto Morales Benítez, de la región a la nación y al continente, evolución histórica de la Universidad de Caldas, Caldas en las crónicas de Indias, Caldas 100 años en memoria, y otro muy importante que seguramente ustedes lo conocen bien también, será Caldas 100 años, Historia y Cultura, 1905-2005, en una publicidad importante que hizo la editorial de La Patria. Capítulos del libro, lo siguiente: el café en el Antiguo Caldas, la historia como patrimonio, el café en el Antiguo Caldas, la historia como patrimonio, la Edad de Oro, etc. Y me parece que sería interesante mencionar una cosa, que es la mula, que es una expresión en la revista Semana. Es decir, por una parte son revistas supremamente científicas, reconocidas académicamente, pero será importante mencionar eso. O Mutis, una expedición hacia lo maravilloso, que aparece en papel salmón de La Patria, como ustedes saben. Finalmente, lo terminamos con esto, algunos artículos: las minas de oro y el desarrollo del norte de Caldas. Manizales fue meridiano económico y se hizo camino al andar, y la colonización en el Gran Caldas. Como ustedes ven, encontraremos a Albeiro seguramente en las otras 21 presentaciones que vamos a tener. Entonces le damos una muy cordial bienvenida al doctor Albeiro Valencia Llano. Yo pienso que voy a trabajar desde aquí. Yo mira qué alcance me da. Lo que pasa es que también estorbo. Voy a mirar si me paso en algún lado. Antes de empezar, pues me da mucha pena con esa presentación que hizo el profesor Fernando Cantor.
muchas gracias a ustedes por la asistencia. No sé cómo vamos a hacer con el tiempo, porque esas imágenes están como para 2 horas. Miraremos a ver, el profesor Fernando Cantor me va haciendo las señas. ¿Dónde está? Tú me vas haciendo las señas a ver qué hacemos. Vamos a empezar con el contexto. Es decir, todas las conferencias que se van a ofrecer en la cátedra van a estar aterrizadas en el contexto que yo voy a presentar hoy. Precisamente por esa razón acudo a imágenes más que al discurso oral. Okay. Van a ver ustedes un montón de imágenes que van a economizar tiempo en la medida en que tienen mucho significado y tienen mucha fuerza la mayoría de esas imágenes. Yo lo que hago hoy es un recorrido por la historia regional de Manizales, es un recorrido histórico, es un paseo desde 1780 hasta el período de la Edad de Oro de Manizales, desde 1905 a 1925, hasta antes de los incendios, que es lo que yo llamo Edad de Oro de Manizales. Voy a procurar, en la medida en que estaré hablando, que ustedes reflexionen en quiénes hacen la historia y cómo la hacen. En el peón, en el campesino, en el obrero, también en el empresario, también en el intelectual. Ese es, digamos, mi afán. Y empezamos con esta imagen del Museo de Antioquia, que es la siguiente imagen, del maestro Francisco Cano. Es una imagen muy conocida, esa imagen, Horizontes, que está allí en el Museo de Antioquia. Tiene mucha fuerza la imagen, tiene un gran significado, tiene una gran importancia. Los antioqueños valoran mucho esta imagen, este cuadro de Francisco Cano, porque miren ustedes, está mostrando desde suelo antioqueño, está mostrando el sur de Antioquia. Ese sur de Antioquia va fundamentalmente hasta la más bella perla de Antioquia, que es Manizales. Esto es antes de arrancar el proceso de colonización. En esta siguiente imagen nos encontramos la gente que viene, campesinos pobres. ¿Por qué se vienen de Antioquia? Antioquia para 1780 tiene una situación miserable. Cuando se cierran las minas de oro y plata, los campesinos, los peones, la gente que vivía del mazamorreo, empieza a padecer miseria, hambre. No hay otra opción que emigrar a las tierras del Estado, a las tierras del sur. Entonces salen por centenares. La clase dirigente de Antioquia señala el sur. El sur es Arma, Arma es la norte, Arma es una coordenada. Pero mire la gente que viene. ¿Quiénes son? Campesinos con la pata al suelo. Miren la forma de vestir, el sombrero, lo que llamamos sombrero aguadeño, también hay sombrero de paja, de caña y de hoja de iraca. Los pantalones de diablo fuerte, 2 muditas de ropa la que tenían y otra que les debe durar 2 o 3 años, un machete, un guinche, un calabozo, las herramientas de la época, el hacha y unas ganas terribles de conseguir tierra, porque en Antioquia hay mucho latifundio y no van a repartir el latifundio. Entonces, para no repartir el latifundio, señalan el sur, la tierra prometida. Y nos vamos hacia el sur en la siguiente diapositiva. Este es el mapa que tiene la ventaja de mostrarnos aquí el río Cauca, que nos está señalando. El Cauca, este es todo territorio caucano,
todo este occidente es territorio caucano. Aquí tenemos Marmato, Río Sucio, Vega de Supía, y sigue el camino real de occidente hacia Buga y se va hasta Popayán. Antioquia es esto es Antioquia, este oriente es Antioquia, desde Arma hacia el sur está la primera ruta de Fermín López. Este es el territorio de la colonización, este es el territorio que los campesinos quieren recorrer para apropiarse de la tierra, porque necesitan tumbar la montaña y organizar las finquitas, sembrar maíz, yuca, plátano y arracacha. Nos vamos para la siguiente imagen. Esta imagen es bajando ya de Santa Bárbara, se va uno hacia La Pintada y encuentra uno esta imagen a cada momento. En 1780 la gente dice, vea, antes de Arma y antes de llegar al río Cauca están los farallones, están las dos tetas, los dos grandes senos, esas dos moles, esa es la norte, los dos senos, esa es la norte. Hay que cruzamos y nos vamos a Arma. Aquí tenemos la vieja población colonial de Arma, fundada desde 1542 por orden de Belalcázar. Arma para 1780 era una aldea, era un pueblo entre comillas miserable. Desde allí se manejaba minas de oro, minas de sal, pero Arma era la propietaria de todo ese inmenso territorio que va desde Río Negro hasta acá, hasta el Chinchiná, hasta los límites entre Manizales y la aldea de María. Por lo tanto, hay que repoblar a Arma. Arma se sacude. A Arma ya llegan centenares y centenares de personas. Se sacude Arma. Llegan empresarios, llegan campesinos pobres y allí se compra la semilla, maíz, de yuca, colinos de plátano, de arracacha, de caña de azúcar, se consiguen gallinitas, se consiguen los gallos, el cerdo mamantón, el sanpedreño, que es el cerdo típico. Vamos a la siguiente diapositiva. Arma para 1805 más o menos es repoblada. Se refunda a Arma otra vez y desde allí empieza a manejarse todo. Desde Arma se maneja lo que va a ser la fundación de Aguadas o de las Aguadas desde 1808 a partir de la fonda de Manuela Ocampo. Desde allí se va a hacer todo el proceso, pero hay un camino de indios que nunca desapareció, que va entre Arma, vamos a Aguadas, seguimos a Pácora por la parte de Carboneral, nos vamos a la fonda de Las Coles, al alto de Las Coles, bajamos el río San Lorenzo y subimos a Salamina. Eso nunca desapareció después de la conquista, después del enfrentamiento de Robledo y Belalcázar. El camino nunca desapareció, el camino de indios, y no desapareció porque los buscadores de tesoros, sobre todo el tesoro del cacique de Pipintá, y los saqueadores de huacas, de sepulturas indígenas, lo recorrieron de arriba hacia el sur, hacia el norte, se devolvían, y el camino nunca desapareció, de modo que cuando se refunda Arma en el año 1805, lo que se hace es seguir el camino. Los colonos van siguiendo el camino, siguen el camino y penetran la selva al lado y lado. Veamos la siguiente diapositiva. Bueno, esto es fundamental. Esto es lo que encuentran los colonos o los campesinos pobres que vienen de Antioquia. Este pues no es un bosque primario, porque los campesinos teóricamente debían llegar a un bosque primario, pero el bosque fue trabajado por los indígenas, por las comunidades indígenas, por las comunidades de los Maitamay, de los Armados, Paucuras, Pozos. Pero después de 250 años de soledad, de silencio, otra vez la manigua, otra vez la selva, otra vez la flora, otra vez la fauna,
Entonces, cuando llegan los colonos se encuentran con una riqueza impresionante, pero con un bosque que espanta. Es que hay que entrar a este bosque de yarumos, hay que entrar al bosque de nogales, al bosque de cedro negro, al bosque de guadua, al bosque de arboloco, hay que entrar. Y entrar al bosque, el bosque espanta. ¿Cómo se entra al bosque? Uno se pierde en el bosque porque los árboles impiden el paso, que se vea el bosque. Hay que subirse al árbol madrino, a un árbol alto, de 80 metros, de 100 metros, y mirar, y hay que escoger dónde me voy a quedar yo. Hay que escoger que haya yarumos, hay animales comestibles, hay un riachuelo o hay una quebrada, o hay un nacimiento de agua, hay frutales, hay moras, moriscos, en fin, lo que dejaron las comunidades indígenas, lo que quedó. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos bosques que son, árboles que son fundamentales para los colonos, los campesinos pobres. Un bosque de yarumos. Las canas del bosque son esas hojas por el color. Y el bosque de arboloco y el bosque de guadua, porque la guadua y el arboloco son los que permiten construir rápidamente una vivienda. Como que esa es la salvación para el campesino pobre, que pueda construir rápidamente un rancho de vara en tierra. El colono, cuando ellos llegan, se vienen de su viejo solar en Río Negro, en Abecorral, en Sonsón, en fin. Primero hay una avanzada de los mayores. Mayor en la época era 21 años, de ahí en adelante. Con el ahorro familiar, con morrocoticas de pronto de oro, con reales de plata, con pesitos de plata, hace un ahorro entre 50 personas para comprar el guinche, el asadón, el calabozo, el machete, el regatón, la pala y sobre todo el símbolo, que es el hacha. Eso es muy costoso en la época. Llegan los mayores, entran al bosque, hacen un claro, hacen unos huequitos acorde con la enseñanza de los indígenas, porque está la metodología indígena, hacer una serie de huequitos, en cada huequito 4 granitos de maíz y un granito de frijol. Nace primero el maíz y el frijol crece embarado. Luego se devuelven por sus mujercitas, se devuelven por sus niños, se devuelven por los viejos, y cuando regresan a los 3 meses o 4 meses hay una cosecha, hay una roza en producción. Veamos la siguiente y la otra. El rancho de vara en tierra es más o menos así. Este de pronto puede ser un poquito acabado, de guadua, de esterilla o de arboloco, y cuando ya tienen unos 2 o 3 años está este de bareque, de cagajón, de barro y piedra, que ya es una delicia, ya es un paraíso, ya tiene una finquita muy bien organizada. Avancemos hacia la siguiente. Las unidades económicas fundamentales: la roza, el cultivo de maíz y frijol, la huerta, la cebolla, las coles, el ají pajarito, las coles, las plantas medicinales, el mastuerzo, el aguacate, porque la pepa, se decía que la pepa era para la cama, porque se utilizaba la pepa como anticonceptivo, y el aguacate para el sancocho, el aguacate para la comida. Y esta es la cementera. Hay una pregunta de doble sentido. La pepa simplemente no se la ponían, sino que la molían y hacían una infusión, y se tomaba permanentemente la pepa, porque de todas maneras había un control de la natalidad. Se controlaba con la pepa de aguacate y con el mastuerzo. Eso era de cultura indígena, todo eso es cultura indígena, que lo copian nuestros campesinos y lo traen a toda esta zona. Río Sucio está funcionando. Cuando ellos llegan a la parte, digamos, frente a Río Sucio es caucano, y Río Sucio tiene toda esa cultura, esta tradición indígena, pero también se trata de Antioquia. Veamos las siguientes. Y
cuando hay posibilidades, el campesino no puede vivir sin estas unidades económicas. La gallina criolla es pequeñita, la enana, la nicaragua, la crespa, la zarabiada, la copetona, la negra, la zamarrona. Son un montón de tipos de gallina muy importantes porque son excelentes madres, son muy buenas ponedoras y excelentes madres, y porque se necesitaba la gallina. Se necesitaba la gallina para premiar a la madre cuando tenía un hijo. Entonces, cuando la madre tiene un hijo, y hay una explosión demográfica de gallinas, entonces la señora se come 40 gallinas, 40 días, la llamada dieta, media gallina al mediodía y media gallina por la noche, y a los 40 días es un premio para ella por haber dado un hijo, sobre todo si es varón. Si es varón, en esa época el papá decía, nació un peoncito. Si era una mujer, decía, tan linda, pobrecita. Ya sabía la vida que le esperaba. La vida dura de tener hijos. Un gran porcentaje de los partos eran fallidos por la poca asepsia, las infecciones que transmitía la comadrona, la abuela, en fin, por el mal cuidado del aseo. A los 40 días se levanta la señora y la gente dice, te levantaste gorda, robusta, te atendieron muy bien, porque en la época ser gordo era sinónimo de placidez, de vida buena. Un flacuchento, una persona flaca, desnutrida, significa que era pobre. ¿Cómo será de pobre que ni siquiera se ha casado? Pero la señora gorda, robusta, ese era el símbolo, y el hombre también. Flacuchentos no eran bien vistos. Y el cerdito, el cerdo era el sanpedreño, pequeño, el chancho, no era muy grande, pero la alcancía del pobre. Todo se necesitaba estas unidades económicas. En la siguiente diapositiva ya nos vamos a avanzar rápidamente, vamos hacia Salamina, porque Salamina se convierte en matriz de la colonización. La colonización avanza y funda Aguadas, avanza, y se van para Pácora, avanza, y sigue Salamina. Esta es la Salamina que encontró la expedición coreográfica con Agustín Codazzi. Ellos, después del viaje por la meseta de Herbeo, llegan a Salamina todos cansados, magullados, en fin, esto lo cuentan algunos viajeros, sobre todo Manuel Pombo, cómo se encontró la expedición botánica, todos con la ropa hecha jirones. Es muy bella esta acuarela de Henry Price. Salamina ya se convierte en la matriz de la colonización y va a orientar la colonización hacia el sur. Pasamos a la siguiente. Esta es la figura clave para nosotros, para la historia de Manizales. Es la figura de don Fermín López, es la figura fundamental, la figura de don Fermín López. Es la figura clave, porque él está presente en la fundación de Salamina, ayuda a la fundación de Salamina, y luego se va hacia el sur porque hace un acuerdo con el que es dueño de la concesión de tierra, porque luego le aparece dueño de la tierra. La tierra había sido otorgada en concesión a José María Aranzazu, el español. Él se la dejó al hijo, a Juan de Dios Aranzazu, y Juan de Dios Aranzazu, con todo ese poder, al fin y al cabo fue presidente encargado de Colombia, se hizo adjudicar una concesión impresionantemente grande, que ahora la veremos. Esta es la ruta que hace don Fermín López, se va hacia el sur, se va hacia Santa Rosa, llega a Cartago, seguimos hacia la próxima. Yo voy a tener problemas con el tiempo. Seguimos aquí. Cuando la colonización avanza, esto se desarrolla. Pácora, Aguadas, Salamina tienen desarrollo económico porque los colonos están vendiendo su producción de maíz, frijol, yuca, plátano, arracacha, panela, aguardiente. Todos los campesinos que se respetara producía aguardiente, destilaba su propio aguardiente, y eso lo vendían a las minas de oro de Marmato, de Río Sucio y de Supía, o sea que abastecía toda esta zona. Toda esta zona
abastecía, satisfacía las necesidades, era el mercado para estos campesinos a través de varios pasos. El paso de Bufú, que es colonial, y el paso de la Cana, sigamos. Esta es la figura de don Juan de Dios Aranzazu, esta es la concesión de tierra. Inicialmente la concesión solamente era el territorio del actual municipio de Pácora, pero luego los colonos, cuando empiezan a pelear con Juan de Dios Aranzazu, o Juan de Dios Aranzazu a pelear con los colonos le dicen, pero no pelee con nosotros, coja la tierra que hay, desde el río Pozo hasta el sur, hasta el Chinchín, hasta el río Chinchiná, a cambio de eso, entonces coge toda esa tierra. Mientras tanto, los colonos se han infiltrado hacia el sur, por todos lados se han metido los colonos. Pasemos a la siguiente. Mire, esta es clave. El primer nombre que tiene Manizales es Morro Gacho. Miren la lógica y miren la importancia de la geografía. Cuando uno viene de Neira y llega a Cielito Lindo y sigue por el camino al corregimiento de Pueblo Rico de Neira, uno se para y observa esto. En el año 1837, esto era todo bosque, pero el bosque, este filo de la cordillera iba así y pum, caía y pum. Este es el plan de Morro Gacho de la Francia. Entonces, morro es un morro, gacho es un morro que se agacha. Entonces, cuando los campesinos van hacia el sur, los colonos van hacia el sur, le dicen, vea, váyase para Morro Gacho, porque usted se va para Morro Gacho, sale de la tierra de la concesión, porque en la época se pensaba que el río que va acá, este es el cañón del Huacaica, usted está aquí en Pueblo Rico, sigue, baja el cañón del río Huacaica, hoy en día es una quebradita, en la época era un río, entonces usted se va, pensaban que ese río era la división entre dos estados, el estado soberano del Cauca y Antioquia. Cruzando eso llega a Manizales, está salvado, la concesión de tierra no lo va a molestar, no lo va a perseguir. Figuras fundamentales, Manuel María Grisales llegó de Sonsón, de las figuras claves que están aquí. Marcelino Palacio, fundamental, estuvo en las minas de Marmato, en las minas de oro de Marmato, hizo una incursión al Nevado del Ruiz, y el otro es Joaquín Arango Restrepo, también de Abejorral. Casi la mayoría de los personajes nos vienen de Sonsón, nos vienen de Abejorral. Y en esta primera etapa, digamos desde 1837 en adelante, sigamos con la próxima. Vamos a la fundación de la aldea. Desde 1843 están los colonos aquí situados. La brecha la abrieron los colonos que se iban metiendo y metiendo, pero el camino lo señaló don Fermín abrió, organizó, pero tras la huella fueron penetrando e hicieron camino al andar. El camino se fue haciendo solito. Ese camino que va de Salamina al Sargento o Aranzazu y luego a Neira y luego a Manizales, ese camino se fue haciendo, era un camino que no tuvieron que organizarlo los cabildos le hacían mantenimiento después, pero lo fundamental es que los colonos infiltrados empezaron la colonización de Morro Gacho en 1843, desde el 6 de julio del 48 hasta el mes de septiembre buscaron un terreno para hacer la población, una aldea, no un pueblo, sino una aldea, un sitio para mercadear, un sitio para construir una iglesia. La Enea pareció un sitio ideal, la Enea pareció un muy buen sitio. Luego fueron a las minitas, a Quebrada de Olivares, luego subieron por esta zona del Carretero y luego llegaron a esa parte donde está hoy en día la Plaza de Bolívar. Allí organizaron la Rosa de Comunidad, trazaron la aldea, la fueron organizando desde el mes de septiembre, la tenían lista ya el 12 de octubre del 49, que es cuando se produce la sanción, y el 1 de enero de 1850 empiezan las autoridades, el cabildo empieza el 1 de enero de 1850, empieza a funcionar con este primer alcalde muy culto, Antonio Ceballos, con Antonio María Arango como juez y un procurador, Joaquín Arango. Esas eran las tres personas fundamentales. Y luego los otros personajes del cabildo, para funcionar como tal, el 6 de julio empiezan a legalizar la posesión.
Más que todo necesitaban cabildo para que se legalizara la posesión, porque había un montón de gente, pero ¿y los títulos de propiedad? ¿Quiénes daban los títulos de propiedad? Es el cabildo el que da los títulos de propiedad. Sigamos. Este es el primer plano de Manizales. Las personalidades se sitúan alrededor de la plaza, se sitúan acá alrededor de la plaza. Sigamos. Bueno, ¿por qué el nombre de Manizales? Primero, Morrogacho. A la gente no les disgustaba Morrogacho. Y no les disgustaba Morrogacho porque decían, pero es que esa es una aldea. Pero es que nosotros aquí en esta lejanía y a esta altura, que va a salir un pueblo. Marcelino Palacio decía, saldrá un pueblo. Entonces dijeron, bueno, Palestina, decía Marcelino Palacio. El otro, no, Huacaica. Pero había un término que se fue imponiendo, que es la piedra maní. Cuando los colonos iban llegando y mazamorreaban oro en las quebradas, se encontraban con esa piedra, con esta piedra, que es la piedra de granito, compuesta de mica, feldespato y cuarzo. Esto era muy común. Lo que pasa es que se sacó, sobre todo para la reconstrucción de Manizales. Está el muro de la casa del doctor Ernesto Gutiérrez Arango, aquí cerquita, y este es un detalle para mostrarles cuál es la piedra maní. Como todo el mundo decía, cuando llegaban los campesinos decían, dice que aquí es un gran manizal, este es el gran manizal, esto es mucho manizal, y ya se fue quedando el nombre de Manizales, se fue quedando, hizo carrera, hizo fuerza de ley y se impuso el nombre de Manizales, entonces por eso aparece este nombre. Cuando llega la expedición botánica, cuando está cuando está la expedición coreográfica de Agustín Codazzi, están en el año 1852, cuando están en 1852 en esta zona, voy a hacer una pregunta técnica. Yo por mí seguiría todo. Nosotros tenemos hasta las 9, ¿cierto? Yo les propongo que sigamos, cuando yo vea que estaban bostezando y que... Entonces, cuando llega Agustín Codazzi, a Agustín Codazzi le hacen varias propuestas indecentes, o propuestas no, lo engañan, y le dicen, el río Chinchinano es el que corre entre Manizales y Villa María, el río Chinchiná es más al sur, es decir, tratando de extender los terrenos de la concesión hacia más al sur. Él llega y se encuentra con que ya este camino está construido, porque el Cabildo de Manizales, lo primero que piensa el Cabildo de Manizales es una vía al oriente. El Cabildo dice, la vía Neira ya está, la vía Antioquia, la vía Medellín ya está, pero ¿y qué? Y el oriente es que es el río Magdalena, es que es Honda, el oriente, busquemos el oriente. Entonces hacen un camino que es este camino. Desde 1851 emprende la construcción del camino. A estos personajes se los encuentra Agustín Codazzi, Henry Price los dibuja, hace estas acuarelas. Esta era la moda, así vestían, y estos silleteros eran normal, sobre todo para transportar a los ancianos. Recuerden que en la época era anciano, a los 55 años ya era un viejo. Vamos para el siguiente. Y a los enfermos y a los ancianos. Ese era el gran cráter. La Ulleta, el gran cráter. Todo el mundo decía el gran cráter. Usted pasa por el camino, para ir al camino, para tomar el camino, usted sale de Manizales, usted llega a los termales, que funcionaban los termales en 1852, y luego usted sigue y se va a encontrar con el gran cráter, y luego usted sigue hacia lo que luego va a ser la población de Murillo. Sigamos. Bueno, esto es clave aquí.
esta parte es clave. ¿Por qué es clave? Para el año ya 1853, 1855, Aguadas es matriz de la colonización, así como Salamina. En Aguadas hay unos contingentes de trabajadores impresionantemente buenos para tumbar el bosque. ¿Cómo se tumba el bosque? Que ahí es donde sale el Putas de Aguadas, el Berraco de Huacas, el Patas, pero sobre todo hace fuerza el Putas de Aguadas. Ese tipo es un putas para trabajar. ¿Por qué? Hay una especialización fundamental que es, o varias especializaciones cuando yo veo el bosque. Yo veo el bosque allá, veo la montaña Eriaza y tengo que entrar al bosque. Para entrar al bosque hay que desbrozar. Entro con un machete curvo o con un winche, con un calabozo, con un machetico como el que tenemos hoy también, y a tumbar los bejucos, entrar al bosque, penetrar al bosque y hacer un camino al bosque, hacia el bosque, para organizar mi roza, mi cementera, mi huerta, organizar mi rancho, hacer una tacita de plata que es la finquita. Entonces se forman desbrozadores, es el término, desbrozadores. Pero hay una especialización que es el picador. Cuando el desbrozador permite ver el bosque y me dibuja un claro, una fanegada, una cuadra o más, un poquito más, una hectárea, entonces entra el picador mira el bosque, lo observa y dice: este es el árbol madrino, este es el más grueso, tiene 80 metros, necesitan 6 personas para abarcarlo, para cubrirlo por el tallo. Entonces el picador pica, no lo tumba, le busca la comba, el palo, ya sabe hacia dónde va a caer, luego pica otro, y pica otro, y pica otro, los pica. Y luego llega un momento en que tumba el madrino, cae, arrasa como cuando las fichas de dominó van cayendo, y se oye un ruido espantoso, terrible. Los micos hacen bulla, las guacamayas, las loras, vuelan las bandadas de pavas. Entonces el mismo colono se asusta porque el árbol cae con dolor, se va desgajando con dolor, se le van rompiendo como las venas, como las arterias, cae, esa es, trepita toda la selva, y los colonos no saben qué hacer. Es decir, ellos dicen: le duele a la selva lo que estamos haciendo con la selva. De ahí salen ya los mitos, salen los cuentos, salen los espantos, todo lo que ustedes quieran. La literatura entra aquí a figurar desde 1830 con mucha fuerza, salen muchos cuentos. De aquí salen lo que trabaja Tomás Carrasquilla y nuestros cuentistas, sobre todo José Ignacio Villegas, en una obra preciosa que se llama Colonizadores de Caldas. El niguatero de Salamina. Esta es otra figura fundamental, la del niguatero. ¿Qué pasaba con el niguatero? Cuando necesitaban contingentes de trabajadores en Eira, en Arazazú el Sargento, en Manizales o en la Villa de María o hacia Murillo, se consiguen trabajar. Hay que ir, el patrón va a Salamina y consigue trabajadores. Y dice: bueno, ¿dónde encuentro trabajadores? Bueno, necesito desbrozadores y necesito picadores. Entonces le dicen: vean, niguateros buenos están José Marín, está Jorge Arango, está y le van señalando a la familia, y él habla con esos trabajadores. Son trabajadores especializados en este oficio, los contratan y se los llevan para abrir, para formar dehesas en Manizales. ¿Por qué niguatero? Porque es que la nigua era, por todas partes abundaba la nigua. Los muchachos llegaban, esos muchachos de 22, 21, 22, 25 años, llegaban a las haciendas, dormían en unas esteras de mate de plátano, allí dormían
y se acostaban, y eso era rascándose las niguas. Dicen que es muy agradable cuando uno le pica la nigua debajo de las uñas de los pies y uno empieza a rascarse, que eso es muy agradable, que es un placer casi sexual, dicen los que saben. Entonces era muy común rascarse las niguas, era muy agradable rascarse la nigua, pero hizo carrera que los mejores trabajadores, mientras más niguas tuviesen, eran los mejores, y por supuesto de Salamina. Para el caso de Manizales está el ayudado. Aquí se desarrolló la figura del ayudado desde 1850, 1852. Son trabajadores especializados formados por los putas de Aguadas, por los niguateros de Salamina, pero aquí se inventan la figura de que yo tengo monicongo o yo tengo guariconga y eso es un amuleto y me ayuda a trabajar, entonces yo soy ayudado. Esta parte lo cuenta muy bien José Ignacio Villegas en el cuento Colonizadores de Caldas. José Ignacio habla de su abuelo cuando empezó a construir, a levantar su hacienda, y entonces va mostrando la figura del ayudado y dice: no es ningún ayudado, lo que pasa es que son sus muñecas, es un excelente trabajador, dice el abuelo de José Ignacio Villegas. Sigamos. Cuando está levantada la aldea, llegan de Sonsón estos dos personajes, este matrimonio, Eduardo Hoyos Ángel y Amelia Ángel Jaramillo. Mire, la figura que trabaja en civismo, la persona que ayuda a las señoras que llegan del campo o que llegan de Antioquia, que llegan muy pobres, a adaptarse a la vida urbana o a sentar, como se decía, cabeza, era Amelia Ángel Jaramillo. Ella ayudaba en la formación, ayudaba a tejer, enseñaba a tejer, enseñaba a bordar. En la época la ropa era muy cara, había que ponerle remiendos sobre los remiendos. Un vestido, la muda tenía que durar 2 años. La ropa era carísima, era costosísima. Y don Eduardo Hoyos Ángel es el que está al pie del consejo, es el que está al pie del cabildo, es el que está orientando al procurador, al juez, al repartidor de tierra, porque es muy culto. Él viene de Sonsón, él es muy culto. Está orientando la enseñanza, las primeras letras. Él dice: maestros, sin maestro no hay nada, maestros. ¿Que enseñen qué? Las primeras letras y las 4 operaciones. No más, ¿para qué más? Eso, esa es la esencia. Sigamos. Las guerras civiles definitivamente ayudaron a Manizales. Esa pobre aldea perdida allá, la llamaban, ya tenía nombre, se llamaba Manizales, pero todo el mundo le llamaba la Cañada de Manizales. Era la Cañada de Manizales, ya ni Morrogacho, era la Cañada de Manizales, de una forma despectiva. La batalla de la Exposición ayudó mucho. La batalla se realiza el 28 de agosto de 1860. Aquí el general es Braulio Henao, pero nos viene a Tomás Cipriano de Mosquera, él quiere deponer al gobierno. Tomás Cipriano de Mosquera, acabar con la Constitución de 1858, deponer al presidente Mariano Espina Rodríguez y quiere sentarse en el solio, pero para ir a Bogotá hay que pasar por Manizales. Él viene de Cauca, él viene de Popayán. Llega a la Villa de María, que es una plaza liberal, que es caucana, llega allí y mira hacia Manizales y dice: pero ¿cómo llego a Manizales? Yo no soy capaz de tomarme a Manizales. Tomás Cipriano de Mosquera tenía un ejército más grande que el ejército que había acantonado aquí en Manizales. Tomás Cipriano de Mosquera se inventa una paz como sea, hay que firmar algún acuerdo, y entonces se inventa el término de la expulsión. Aquí nadie sabía qué era eso, ese acuerdo o negociación. Como era tan culto Tomás Cipriano de Mosquera, dice: firmemos una expulsión, le dice aquí al general Braulio, firmemos una expulsión, un acuerdo, y yo me retiro con mis tropas y ustedes se retiran con sus tropas hacia Salamina y yo me voy para el Cauca. Y de allí empezó ya lo que va a ser la Constitución de Río Negro de 1863. Pero ¿cuál es la importancia para Manizales?
que Manizales, esta aldea pequeñita, empieza a ser reconocida en todo el país. Entonces, para los liberales del Cauca, esta era una aldea miserable, la Cañada de Manizales, pero para Antioquia, Manizales era una fortaleza militar, Manizales era una perla bella de Antioquia, porque es el Gibraltar antioqueño. Este es el límite y se consideraba inexpugnable. Vamos a la próxima. ¿Por qué favoreció a Manizales? La hizo conocer en todo el país. Se fortaleció, digamos, la ideología conservadora aquí. De aquí en adelante será una plaza absolutamente conservadora, hasta que llega la guerra del 76. Mire, la aldea tenía 3.200 habitantes y permanece un ejército de 3.000 hombres, mínimo 3.000 hombres. Un ejército que hay que alimentar. Los ejércitos en el siglo XIX se alimentaban de panela, porque si no da tiempo de hacer un sancocho, panela y agua. Aguardiente, para que cuando va a empezar la batalla hay que tomar aguardiente para sacar fuerzas, ánimos, y para el frío. Se necesita tabaco, porque si tiene hambre, usted mastica tabaco, y en la época se mambeaba el tabaco. Se fumaba, pero se mambeaba. El campesino lo mambeaba, era mambeándolo a toda hora. De modo que con panela, aguardiente, tabaco, carne de vacuno salada, se aliñaba y duraba 3 meses, 6 meses, lo que usted quisiera, salada y aliñada. Eso era lo fundamental, pero también se necesitaba, bueno, en la época de paz se necesitaba maíz, frijol, yuca, plátano, racacha. Entonces, por eso los campesinos tienen la posibilidad de abrir su economía, se desarrollan las relaciones de producción. De aquí en adelante, Pedro Justo Verdío, este es el primero, Pedro Justo Verdío, primer gobernante antioqueño, el primer dirigente antioqueño, que vislumbra las posibilidades de Manizales. Pedro Justo dice: para Manizales todo. Vamos a mantener un ejército acantonado en Manizales, vamos a preocuparnos por la educación de Manizales, vamos a preocuparnos por el progreso de Manizales. Manizales es la clave. Sigamos. Ya para el 67, Manizales está muy grande. Es que con la guerra Manizales creció mucho, con la guerra del 60, porque el ejército va y se mueve, pero va dejando en cada pueblo, el ejército va dejando gente en cada pueblo, porque ¿cómo va un ejército? ¿Cómo se forma un ejército? Adelante van los militares, va la tropa, unos a caballo y otros a pie. Atrás van los comerciantes que le vendan a los soldados, porque los soldados recibían un dinero y compraban. Luego iban las familias de algunos soldados, las mamás, las amantes, las hijas, que se encargaban de sacarle las niguas, las carangas de la ropa o los piojos. Y por último iban artesanos. También iban los llamados gallinazos, que se encargaban de, después de la batalla, saquear, coger a los muertos y sacarle la plata que tuviese, o sacarle los pantalones, si estaba más o menos fino, la camisa, el sombrero, quitarle el machete. Esos son los gallinazos. Pero van artesanos, se mueven los artesanos, y los artesanos se quedan en los pueblos. Manizales fue favorecida por los artesanos. Ya para 1867 hay un plano topográfico y hay una preocupación por desarrugar a Manizales. Hay que desarrugarla, hay que rellenar las cañadas para que Manizales vaya creciendo, porque ya saben que no la para nadie en su crecimiento urbano. Sigamos. La guerra del 76 sí que ayudó. Aquí todavía Manizales era considerada la plaza fuerte. Esa insurrección la organizaron los conservadores de Bogotá, querían acabar pues con la Constitución del 63. Manizales es la fortaleza. Es rodeada desde 1876, cuando llega el general Julián Trujillo. Manizales es rodeada
por esta tropa. Lo interesante de Manizales es que de la época, hasta 1876 Manizales trató de mantenerse muy blanquita, pues mestiza y sin mucha revoltura de colores. La Constitución, la revolución, la guerra del 76 trajo negros patianos que se quedaron aquí, que eran mano de obra calificada, excelentes hacheros, buenos mineros. Manizales manejaba muchas minas, trabajaba muchas minas hacia el páramo, hacia la zona de Gallinazo. Entonces se fueron quedando, pero también se quedaron las Juanas. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora hacemos ese resumen. El general Julián Trujillo cercó a Manizales. Nosotros sabemos que la plaza de Manizales fue entregada, sabemos que hubo una mala estrategia militar, sabemos que el general Marceliano Vélez se fue con su ejército para que entrara Julián Trujillo y se postrara la plaza de Manizales, eso lo sabemos. Sabemos que había una intención para cambiar la Constitución y para que llegara otra Constitución, eso lo sabemos. Entonces cayó la plaza fuerte de Manizales. En la capitulación de San Antonio, la capitulación de San Antonio es donde está hoy en día Villa Kempis. Manizales tenía 12.000 habitantes, pero la población flotante ya era 10.000. Eso significa que se desarrollan las relaciones de mercado, que se venden maíz, frijol, yuca, plátano, racacha, tabaco, aguardiente, en fin, todo eso se vendía. Hay un mercado inmenso, hay unas relaciones de producción tremendas. Aquí llegan las Juanas. Aquí no había muchas Juanas o prostitutas, había muy poquitas. Los sacerdotes toleraban una cantidad en cada pueblo, eso era con el visto bueno de los sacerdotes. Pero cuando llega Julián Trujillo, se quedan centenares de Juanas que se reparten en un pueblo tan conservador y tan tradicional como Neira, en un pueblo tan tradicional como Manizales, se quedan las Juanas. Eso era muy importante, porque en la época, para tener una relación sexual, un muchacho de 24 años o 26 tenía que casarse, o si no, no podía, estaba condenado. Entonces, el matrimonio, había que casarse y las mujeres eran escasas porque morían de parto, eran escasas porque yo necesito una compañera para ir a tumbar el monte. Si yo no estoy casado, si yo no tengo hijos, yo no puedo trabajar en una finca, no me dan empleo. Lo primero que hace el dueño de la finca es: ¿cómo es su señora? Esa es gorda, es robusta, tiene buenos senos, tiene cadera, puede tener más hijos. ¿Cuántos hijos tiene? 4, y podemos tener 10 más. Listo, lo necesito. Me va a trabajar como agregado. Y entonces un muchacho de 24 años es desesperado buscando mujeres. Si no encuentra mujeres aquí, pues se va para una finca donde haya mujeres trabajadoras. Pero si hay prostitutas, si hay Juanas, eso cambia. Después de 76, Manizales es otro pueblo diferente. Pero es que además de las Juanas llegaron muchos artesanos, llegaron carpinteros, llegaron ebanistas, llegaron maestros de obras para levantar casas, porque había dinero. Llegaron artistas, llegaron pintores. Y llegaron los masones, llegó la masonería, porque los artesanos sabían leer y escribir, porque los artesanos venían de Popayán, venían de Cali, venían de Cartago, venían de Buga, y porque la masonería se había desarrollado mucho después de la Constitución de 1863. Entonces hay masonería en Manizales que se va manejando muy soterradamente, y que luego hace una crisis en el año 1925, 26, con Monseñor Darío Márquez y con los intelectuales. Ya el pueblo tuvo mucho reconocimiento y se convirtió en capital de provincia, desplaza a Salamina, y ya Manizales no es una aldea,
Manizales es un pueblo. Todo el mundo habla del pueblo de Manizales. Manejar la diferencia entre aldea y pueblo en 1877 es muy importante. Salamina era pueblo, Aguadas pueblo, Pácora era una aldea, Manizales ya es capital de provincia, Manizales ya es un pueblo en 1876. Veamos la siguiente diapositiva. La economía avanza a unos niveles espantosos. Resulta que por las guerras se formaron haciendas de caña, haciendas de pasto para ganado vacuno, ganado caballar, ganado mular, haciendas de caña para el guarapo, destilar aguardiente, sacar ron, sacar alcohol, porque eso sostenía los ejércitos. Ya tenemos el camino más importante de 1851, bueno, un paréntesis, el camino hacia Antioquia o el camino de Sonsón a Bejorral y de Río Negro hacia Manizales está muy bien construido. El camino hacia el sur, Manizales, Villa María, San Pacho, San Francisco o Chinchiná, y luego seguimos a Santa Rosa de Cabal y Pereira y Cartago, muy bien, excelente camino, excelente vía. Y ahora los cabildos de Manizales, los diferentes cabildos de Manizales. En la época un alcalde no gobernaba su año. En la época cada alcalde continuaba y cada consejo continuaba. En la época continuaban la tarea, el nidador se lo dejaba el anterior alcalde, el nidador se lo dejaba el anterior cabildo. Por eso es que esas obras se hacían, por eso es que funcionaba, por eso que la dinámica era distinta. Hay gran cuidado sobre este camino, al Líbano, Ambalema, Río Magdalena. Este es el gran mérito del Cabildo de Manizales. Y siempre lo continúa y siempre le hace mantenimiento. El camino de Aguacatal de 1864 necesitaban otro camino, porque es tan fuerte la arriería. Hay tantas récords de mulas y de bueyes por el primer camino de Ruiz que hace falta otro camino. Entonces construyen el camino de Aguacatal, 1864. El constructor es Ignacio Villegas, él se ganó la licitación. Ahí, Aquilino Villegas, el hijo de Ignacio, dice que ahí el papá dejó los años de juventud, que ahí se le fue la plata, ahí se arruinó, pero construyó el camino. Ya después él tenía el peaje, pudo cobrar el peaje y luego otra vez a rehacer su fortuna lentamente al cabo de los años. El camino Santo Domingo Casabianca seguía a Mariquita. Este camino fue muy importante, el tercer camino al Magdalena. Era un camino muy difícil, era un camino fundamentalmente para bueyes, pero muy importante ese camino. Se llamaba el Camino del Perrillo o la Moravia. Lo empiezan a construir en 1890. Había que construirlo rápido. Se necesitaba muchos recursos, mucho dinero para construir el camino. Se ponen de acuerdo el Estado soberano de Tolima con Antioquia para construir ese camino. Manizales aporta y Mariquita aporta, Honda aporta, porque necesitan muchos recursos. Entonces la gente rica, la gente más rica era el viejo Pantaleón González, Pedro Uribe Ruiz, Rufino Elías Murillo y Manuel María Grisales. Entonces hace el camino que va a Manizales, Neira, va a las Rocas Llosas, San Pablo, Termópilas, la línea, la falda de la Moravia, que es impresionante la falda de la Moravia, hacia un cañón, eso es impresionante, y por allí las recuas de mulas, las recuas de bueyes. Se construye el camino en una forma rápida y ya queda Manizales con 3 caminos al Tolima, y el Tolima queda con 3 vías para ir a Manizales e ir a Antioquia. Es que quien quisiese moverse de Río Negro hacia el río Magdalena para importar o exportar, tiene que moverse y pasar por Manizales, porque este era el cruce obligado de caminos. Porque ese cabildo de 1851 y los cabildos que se sucedieron dijeron: las vías de comunicación son la clave. Vamos a la siguiente.
Y llegamos a la arriería. Claro, mire, cada guerra desarrolla caminos y puentes. Los soldados levantan puentes porque los necesitan. Cada ejército levanta puentes. Por eso aparecen tarabitas y aparecen puentes sobre el río Cauca y sobre todas estas quebradas que en la época eran ríos, Huacaica. Y mantenimiento permanente a los caminos para que se muevan las recuas. Se impulsa el comercio de arriería, de mulas y de bueyes. Esto era muy común en la época, este detalle que les quiero mostrar, el espejito. La mula campanera, que es la que va adelante y las otras la van siguiendo. El espejito es clave, y quiero que le pongan cuidado al detalle, porque el arriero profesional es una persona que en la época era muy buen partido, era una persona perseguida para el matrimonio. Llegaba a la fonda y el dueño de la fonda, una persona rica, trataba de que su hija se casara con el arriero, porque el arriero era culto, sabía leer y escribir, sabía tocar, sabía cantar, se vestía muy bien el arriero, se hacía crespos, se tiraba los crespos acá, iban caminando y movían los crespos de un lado a otro. Y cuando llegaban a la fonda, lo primero que hacían era acicalarse, y aquí en la frente de la mula tejían mensajes: adiós mi vida, vida mía, te quiero. Sigamos la próxima. Eran ricos, ellos se enriquecían. Miremos a estos empresarios, la gente que hace la región. Hemos visto un montón de gente que hace la región. Veamos un grupo de empresarios que hacen la región. El más espectacular empresario era Pantaleón González, digamos desde 1870 a 1900. Pantaleón González. Él heredó de su papá 25.000 hectáreas. El papá era uno de los socios de la concesión, Elías González, y le dejó ese lotecito entre la quiebra de Vélez, el Guineo y el río Cauca, y allí construyó un montón de haciendas. Las más famosas eran La Máquina, que es la Arabia, que fue de Fernando Londoño, Colombia, Alejandría, La Fonda, El Charco y muchas otras fincas. Él se enriqueció con las guerras civiles. Él era un sabio, él le daba muchos consejos a los hijos. Métanse a la guerra y saquen provecho de las desgracias. No se casen con ningún partido político para que puedan trabajar con todos los grupos. No les sirva de fiador a nadie. Aprendan, eso sí, a leer y a escribir y las 4 operaciones. Manejen el método de la partida doble. En contabilidad debe haber y saldo. No estudie, mi hijo, no estudie, porque los doctores viven bien, pero mueren pobres. Se considera un hacedor de fortunas, el mejor empresario del siglo XIX. Él decía: no pongan todos los huevos en una sola canasta. No se casen solamente con la minería, ni con la arriería. No se casen solamente con la ganadería, ni con la caña de azúcar, ni con el remate de las rentas de aguardiente. Pongan el dinero en muchas operaciones, de suerte que si pierde aquí, gana acá. Ese es el consejo que le daba. Él formó una escuela, la escuela de Pantaleón González. Es una escuela que trabajan hoy en día los que estudian historia empresarial colombiana. Vamos con la otra. Bueno, este fue espectacular. Don Lorenzo Jaramillo Londoño de Sonsón, el banquero de la época. ¿Por qué es espectacular? Porque él tenía mucho dinero y mandó a su familia a que se fuesen a las tierras del sur. Algunos como Pedro Jaramillo se quedó en Neira, otros se fueron hacia el Quindío, otros se quedaron en Manizales y otros en Pereira. Lorenzo, como tenía tanta plata, él sabía que el negocio de la época era financiar a quien tiene tierra para que tumbe el bosque y siembre pasto,
y levante ganado vacuno, caballar y mular, forme bueyes, esa es la clave. Entonces él se venía en 2 mulas desde Sonsón, llegaba a Arma y se paseaba por todas partes. En muchas de esas notarías uno encuentra la firma de Lorenzo Jaramillo, que prestaba la plata por hipotecaban un pedazo de la finca o todo, y él no tenía problema, y siempre le pagaban. Él se daba el lujo de decir: yo viajo en propiedad desde Arma hasta el Quindío. Todo le debían. Cuando a finales del siglo XIX, como no había banco en Manizales, él les ayuda a crear el Banco Industrial de Manizales. Él le ayuda a crear. Él coge a todos estos ricos que están acá, que son ricos en tierra, pero no más, puro cuento. Les presta plata para que formen haciendas. Todos estos que están aquí firmando, que son ricos en tierra, pero tienen muchas ilusiones, van a ser ricos en 1905 y 1910, cuando Manizales es capital del departamento. Aquí tenemos a Melitón Echeverry, Alejandro Gutiérrez, Pedro Uribe Ruiz, que es el otro personaje que empieza a figurar a principios del siglo. Los que figuran, uno mira, los que figuran aquí en 1890 van a ser los muy ricos 20 años después. Pasemos. Espectacular, don Francisco Jaramillo Ochoa. Espectacular, espectacular. Él estudió en la Escuela de Minas, pero no se graduó, no se quiso graduar. Y era un ingeniero muy bueno. Trabajó, estudió minas. Luego se fue para Marmato, y en Marmato explotó minas de oro y de plata, y dijo: este no es mi negocio, este no es mi negocio. Mi negocio es la renta de licores, las rentas del Estado, rematar el aguardiente, rematar el tabaco, rematar la sal. Entonces el Estado necesitaba dinero, se hace el remate. ¿Quién gana el remate? Quien ofrezca más dinero, quien tenga relación con el Estado gana el remate. Pero casi todos los que se enriquecieron en Manizales lo hicieron con ese negocio complicado, que al fin y al cabo es un juego medio sucio, medio deshonesto, por no decir muy deshonesto. Este es Portobelo, la casa, ya no está Portobelo, ¿no? Por supuesto ya la tumbaron. Este es Portobelo, la hacienda de Francisco Jaramillo Ochoa, en la Virginia, donde desembocaba, donde desemboca el río Risaralda o Sopinga, en el río Cauca. Esa tiene muchas historias, si me alcanza el tiempo les narro cómo desde allí se fraguó la ampliación del departamento de Caldas, de la frontera del departamento de Caldas hacia el Chocó. Sigamos la otra diapositiva. Bueno, la cultura del café. Decía Pepe Sierra en Antioquia, el hombre más rico de Antioquia, decía: el café es un negocio de pobres. El café es un negocio de pobres. No se metan con el café, que ese es un negocio de pobres. Él no se metió con el café. Pepe Sierra se enriqueció con las tierras, con la ganadería, con el remate de rentas de aguardiente, y luego cuando estaba bien rico se va para Bogotá a enriquecerse mucho más por la visión que tenía sobre el crecimiento de Bogotá. Aquí no le pararon bolas a esta consigna de Pepe Sierra, y aquí empezaron a cultivar café muy tímidamente. A la gente le gustaba el café, y le gustaba el café porque en Río Sucio, en Marmato, en Supía, los afrodescendientes consumían mucho café, los mineros consumían mucho café, los empresarios de la minería gustaban del café. Cuando llega el padre Bonafón, desterrado del Socorro, y llega a Río Sucio, y luego va a estar presente en la fundación de Río Sucio, el padre Bonafón estimula la producción de café, orienta la producción de café, y aparece el cultivo regándose, pero en esa parte del Cauca, no en esta parte de acá, no al otro lado del río,
no en la parte de Antioquia. Este antioqueño, Eduardo Walker Robledo, como conoció el cultivo del café en Antioquia y sabía la importancia y sabía que a los campesinos les gustaba el café, él hace el ejercicio, cultiva 1000 arbolitos en la cabaña. En 1864 pues le tocó tomárselo a él, ¿no? Nadie le compró, porque los otros cultivaban algunos arbolitos y no les gustaba mucho el café en esta parte de Antioquia. En esta parte de Antioquia. Veamos la otra. Antonio Pinzón, este era un águila. Se casó con Mercedes Posada, muy rica, de Antioquia. Es santandereano. Se hizo un buen negocio. Se casó con una dama antioqueña prestante y rica que sabía de café, pero Antonio sabía de café. Entonces Antonio le dice a Mercedes Posada, le dice: me acompaña y sembramos café en Manizales. Y lo acompaño y sembramos café. Vamos a desarrollar la cultura del café. Entonces se viene para Manizales y compra la finca del Águila hacia Neira. Sigamos. Y este personaje, su hijo, Carlos Eduardo Pinzón Posada, hizo la gran obra, se convirtió en el mayor productor de café de Colombia hacia 1900, organiza lo más grande en haciendas cafeteras y en beneficiarios de café, que es el Arenillo. ¿Saben dónde queda el Arenillo? Ya no queda sino un pedacito. Esta es una diapositiva de hace 36 años, cuando yo vine a Manizales, tomé estas diapositivas, logré encontrar todavía estos corredores antes que los invasores acabaran con esa casita. Luché mucho con algunos alcaldes para que salvaran, para que no la dejaran acabar, pero ya había unas familias invasoras allí y acabaron con esto, que se hubiera podido convertir en un museo del café. Se pudo haber convertido en algo muy, muy importante. Estos son los famosos oreadores. Cuando lavan el café, lo tiran para secarlo de agua a los corredores y ahí se orea, el viento hace su acción. En la guerra de los 1000 días, allí dormían los soldados que protegían a Manizales. El gran acierto de Carlos Eduardo Pinzón Posada radica en que desarrolla la industria a partir de las trilladoras y monta trilladoras en muchos municipios y compra de café en muchos municipios. Sigamos. Vamos a acabar. Las otras fincas de Pantaleón González, la que mostré ahora del Arenillo, la montó inicialmente, fue Pantaleón González, él le vendió a Carlos Eduardo Pinzón. Pantaleón montó también esta, la fonda en Neira, esta todavía está, afortunadamente está, y ustedes saben cuál es esta. La montó Pantaleón González, luego fue de José Ocampo y luego de los Ocampo a Avendaño. Esta foto es de hace 34 años. Cuando yo llegué 20 años después o 15 años después, la broma, el comején había hecho mucho daño y luego se derrumbó. Era muy bello, este beneficiario era muy bello, también tenía oreadores, lo mismo que la fonda, pero no tan impresionantes como el Arenillo. Es que venían de Antioquia y venían de Cundinamarca y del Tolima a ver el Arenillo, a ver los oreadores que construyó Pantaleón González en el Arenillo. Miremos la otra. Bueno, con la arriería. La arriería empieza en pequeño, digamos, yo tengo mi mulita y me voy con la mula y me muevo por todos lados. Al año yo ya tengo 2 mulas y a los 5 años yo tengo una recua de 5 mulas. Tener una recua de 5 mulas en el año de 1890 es como tener hoy en día 5 jeeps. Sí, es lo mismo que tener 5 jeeps, con la ventaja que no se varan. Félix Estrada Botero y su esposa Mercedes Domínguez, estas mujeres trabajaban a brazo partido con sus hombres, a brazo partido. En la época se decía, la despensa es la ruina de las fortunas. Si usted, señora, no maneja bien la casa, se arruinan.
las mujeres ayudaban. Es que estos hijos eran pobres, es que ellos empezaron pobres, ellos empezaron con la pata al suelo. El más rico tenía una alpargata y le cortaba el pelo a la señora. Eran pobrísimos, pero es con el ahorro, es con el trabajo así. Pantaleón González decía, si yo quiero prosperar, necesito trabajar con mi esposa, que ella sepa cuántos racimos de plátano se necesitan a la semana para alimentar una peonada de 100 hombres, cuántas yucas, cuántos bultos de maíz se necesitan. Entonces Pantaleón hacía el siguiente ejercicio: contrataba a un peón, buen trabajador, picador, y decía, enséñeme a picar ese árbol. Se le enseñaba. Entonces Pantaleón sabía cuántas horas se demoraba para tumbar el árbol. Entonces él sabía contratar. Entonces aprendió a contratar. Dijo, es la única forma, siendo cuidadoso y ahorrando, para uno mantener su dehesa, para uno no arruinarse, porque decía, la tierra no es suficiente, es la base. Félix Estrada era famoso porque tuvo las más bellas recuas de mulas y sobre todo de bueyes. Se decía que siempre había en cualquier camino, en cualquiera de los 3 caminos, una recua de bueyes moviéndose de aquí para Mariquita y de Mariquita hacia Manizales. Su casa era famosa, su casa del Parque de Caldas, donde tenía un gran patio, un patio inmenso para las boyadas. Sigamos. Justiniano Londoño empezó pobre, él es de Neira, era de Neira, empezó pobre. Su suegro, el papá de Mercedes, le prestó algún dinerito. Con ese dinerito él puso una especie de fonda por la Rocallosa, allí vendía queso, compró unas vaquitas, vendía queso y leche a los arrieros que pasaban, les vendía plátano maduro con mazamorra, les vendía un sacocho bueno, rico, y luego consiguió una recua de 5 mulitas, luego una recua de 20, y con el tiempo tuvo una recua de 800 mulas y bueyes, el papá de Fernando Londoño, y tuvo un contrato con Rafael Reyes para mover el correo desde Bogotá a Medellín, pasando por supuesto por Manizales. Vamos a la otra. Aquí simplemente para significar el valor del buey. El buey, él hace su travesía, se va 15 días hacia Mariquita, regresa 15 días, un mes, y luego queda 2 o 3 meses engordando otra vez, reponiéndose. Había que darle pasto y comida, había que mimarlo. Sigamos. Después de 1890, Manizales se transforma, y se transforma bastante. Mucha gente se viene para Manizales, mucha gente del campo se viene para Manizales, y cuando llega a Manizales necesita una casa grande. La característica de la casa grande es un portón por aquí, con un contraportón, un patio central aquí. Este es el patio central. Alrededor están las habitaciones por dentro no tienen puertas, sino cortinas para controlar la vida de los hijos. Y luego a la derecha, esta es la casa de la Secretaría de Cultura, a la derecha hay un portón. Ese portón era para entrar al patio. El patio tenía una doble función. Por un lado era la huerta, ahí tenían las plantas medicinales, las plantas para la cocina, las plantas de aroma, la cebolla, las plantas de aliño, el ají pajarito, el tomate pequeñito, tenían el gallinero. Pero en otro lado estaba, allí se hacía el ordeño, allí se organizaba el caballo, allí llegaba el dueño de la casa, se bajaba del caballo y luego llegaba el hijo y cogía el otro caballo y salía con el caballo. Pero ¿por qué la huerta? ¿Pero por qué la huerta? ¿Y por qué las gallinas? Porque la abuela y la señora, ante la nostalgia, frente a la nostalgia de la finca,
de ya no poder ir a la finca cada 8 días, se llevan la finca en la cabeza, la finca la traen en la cabeza. Entonces llegan a la casa y le dicen al esposo, muy bien, pero y las gallinitas, pero y la cebolla, pero y la col, pero y eso. Entonces es la remembranza de la finca. Por eso todas esas casonas de Manizales de 1890 se construyen con esa doble función de vivienda, pero la finca en la cabeza. Sigamos. ¿Qué se consideran factores de progreso? Pero Justo Berrío dice, vamos a ayudarle a Manizales, ya tiene 10.562 habitantes. Miren un censo, lo que se preocupa el censo, y miren, 3 sacerdotes, pero 22 maestros, y había que traer a los maestros de Sonsono de Abejorral, no servían maestros de otra parte, los maestros se traían de Sonsono de Abejorral, pero sobre todo de Abejorral porque era muy culta. También se traían de Salamina, porque Salamina fue formada por maestros de Sonsono y de Abejorral. Hay 2.746 propietarios de finca, gente que recibió tierra cuando se fundó la aldea, 154 comerciantes, pero comerciantes que traen mercancía por el río Magdalena y que mandan mercancías por allí, por el río Magdalena. Se hace mucho énfasis en los 38 arrieros graduados, maestros en el oficio, son doctores, y 4 médicos graduados, porque yerbateros sí había por montones, pero graduados en universidad. Muchos estudiantes frente a 10.562, y cuando uno compara estos datos para el Cauca, digamos, lo comparó para Buga, lo comparó para una zona caucana como era Pereira, para Santa Rosa de Cabal, lo comparo con estos estudiantes, son muchos estudiantes. Esto es un índice muy grande, hay una gran preocupación por el estudio, y solo 3 vagos simplemente no les da la gana de trabajar. Llegó el telégrafo en este año, se trajo el telégrafo, Pedro Justo Berrío, me llevan a Manizales el telégrafo. Un factor clave de progreso es la imprenta que la trae Alejandro Restrepo. Él también fue el primer telegrafista, Alejandro Restrepo, y él es el primer periodista que crea su periódico, El Ruiz. En la época un periódico era la sabiduría, un periódico era la esencia. Tener un periódico, la gente guardaba periódicos, la gente viajaba a Bogotá, viajaba a Cali, traía periódicos, y esos periódicos lo leían, lo releían, se lo prestaban a todo el mundo, se cuidaba, se mimaba el periódico, nadie dañaba un periódico. Había que cuidar el periódico. Sigamos, son los factores de progreso. Luego aparecen los Ecos del Ruiz. Es un periódico que uno lo analiza, literario, industrial y noticioso, pero mire las pretensiones. Industrial porque hay industria artesanal bastante fuerte. Y luego el Heraldo de Caldas y la información. Y ahora sí, para terminar, sigamos. La Sociedad Literaria, el maestro José María Restrepo Maya, y sigamos. La creación del departamento de Caldas con Rafael Uribe y los 3 hermanos Gutiérrez Arango, el primer gobernador, todos de Abejorral, los 3, Rafael Uribe de Antioquia. Y sigamos. Bueno, el departamento de Caldas se lo cranean, no solamente Uribe, no solamente Aquilino Villegas, sino la Iglesia. La Iglesia dice, si tenemos una diócesis en Manizales con parroquias de Antioquia y del Cauca y logramos el visto bueno, podemos hacer una región que sirva de cuña entre Antioquia y Cauca. Eso lo contará bien el padre Horacio Gómez en el tema de él. Sigamos.
el primer gobernador, sigamos, cómo se va creando el departamento, cómo va creciendo, sigamos, cómo se le van anexando las regiones, sigamos, la primera asamblea del departamento de Caldas, sigamos. La región es una colcha de retazos. En 1912 terminaron de armar el departamento, una colcha de retazos. Río Sucio y Supía y Marmato, toda esa zona con afrodescendientes, con resguardos indígenas, con descendientes directos de europeos, con su apellido Garner allí, un periódico La Opinión que miraba por supuesto más hacia Popayán, miraba hacia Popayán la culta y no hacia Antioquia. Río Sucio era así, Pereira era otra cosa, muy liberal, Armenia no se diga, y Manizales era muy conservadora, Manizales era muy tradicional, por lo tanto era una colcha de retazos la región en ese momento. Sigamos. Para darle identidad cultural, Aquilino Villegas dice, no hay más remedio que con la educación y la cultura, sigamos. Llega un intelectual de Salamina, Juan Bautista Jaramillo, Juan Bautista López llega de Salamina, estuvo en la tertulia Primavera en Salamina y sabía cuál era el papel de la masonería para construir y hacer ciudad, sobre todo industria. Ese concepto lo trae Juan B., él es diputado. Sigamos. Este padre, Nazario Restrepo, me quedan 2 minutos. El padre Nazario Restrepo, en la hacienda de Portobelo en el año de 1905, se reunió con Monseñor Gregorio Nacianceno Hoyos, con Francisco Jaramillo Ochoa, con algunos empresarios de Manizales y algunos empresarios de Pereira y dijeron, vea, si queremos que esto no funcione, no nos podemos quedar con un departamento tan chiquitico. ¿Qué es eso con el sur de Antioquia? Apenas nada. Necesitamos que se extienda hacia el oriente, para el río Magdalena, y necesitamos que se extienda hacia el Chocó, hacia Pueblo Rico, y luego miramos cómo llegamos al Pacífico, por aquí mismo. Las pretensiones de estos personajes en una reunión con Pacho Jaramillo en la casa de Portobelo es fraguando la creación del departamento de Caldas con nuevas regiones. Por eso el departamento de Caldas se empieza a crear en 1905, pero se termina en 1912. Sigamos. ¿Qué fieras? Bueno, Justiniano Macía, un impresionante periodista, espectacular, que orienta el desarrollo del departamento. Sigamos. La nueva literatura, la revista nueva, sigamos. La cátedra, sigamos. Nos vamos con el archivo historial para darle identidad a la región. Vamos con la otra. Mire, la logia masónica, con los artesanos, con Pacho Garetas, con Francisco Osorio, su periódico Unión Obrera. La logia masónica bregando a orientar el desarrollo de Manizales, que no sea tan elitista, revolverle más pueblo a Manizales, sacar más revistas donde aparezca la clase obrera, donde aparezca el pueblo, y sobre todo formar maestros que no tengan solamente la ideología conservadora, sino la ideología liberal, y sobre todo formar una escuela de artesanos, que eso es la base de la Universidad de Caldas. Sigamos. Entonces por eso aparecen estos colegios. Sigamos. Aparece un instituto universitario donde se forman distintas ideologías, Silvio Villegas, Gilberto Vieira y Bernardo Arango y Bernardo Ares Trujillo. Sigamos. Está en la Manizales, el padre Favo decía que era un guadual urbanizado, le parecía muy fea porque era todo de baré, que decía que parecía a Salamina y a Pácora, que era eso, que necesitamos una ciudad monumental de cemento y de hierro. Sigamos. Estos son los empresarios, el grupo de empresarios, esos son cafeteros, pero tienen su dinero metido en un montón de nidos, como el banco, el comercio, en fin. Y sigamos, ya vamos a terminar. Se inventan nada menos que las cédulas bancarias, las cédulas hipotecarias para la crisis del 18 y la crisis de 1920, y aparece la Escuela Económica de Manizales,
que fue un modelo en el país, la escuela económica de 1918 hasta 1925, hasta los incendios. Sigamos. Este es el Caldas que empiezan a cranearse desde la primera asamblea de 1911, con industrias, con agricultura, con ganadería, con ingenios azucareros, con trapiches, con minería de oro, de carbón, con cables aéreos y con ferrocarriles y con la arriería. Eso se lo cranean desde 1912. Es una zona, una región diferente, que sea un modelo en el país. Por eso es que se va acuñando el término, concepto de departamento modelo. Creo que nos faltan 3 imágenes. Este es el padre Agustino Recoletti, que dice que Manizales es un Guadalajara urbanizado, que nunca llegará a ser una ciudad importante, pero pues parece que le escuchó la naturaleza y vienen los incendios de 1922, 1925 y 26 y aparece una ciudad diferente. Qué pena que no pudieron salir a descansar, pero no había más que hacer. Muchas gracias por soportar la tabla.